Su audio, bueno, ¿qué pasó? Listo, listo. Ahora sí. Bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, se señor. ve. Bien. Vamos entonces a hacer ejercicio de sistema cerrado aplicativo. Le voy a enseñar tanto cómo sacar de datos los datos de sus propiedades que tiene cada estado y también vamos a ver lo que es trabajo, lo que es calor, dependiendo del tipo de proceso que se vaya a realizar. En este caso me hice el siguiente ejercicio. En un dispositivo cilindro émbolo con un grupo de topes contiene inicialmente 0,3 kilogramos de vapor de agua a una presión de 1 megapascal y 400 grados centígrados. En el lugar de los topes corresponde a 60% del volumen inicial. Donde está la posición de los topes, representa el 60% del volumen inicial. Entonces se enfría el vapor de agua y me dice que determine el trabajo de compresión si el estado final es lo siguiente. Me dice que la presión inicial es de 1 megapascal a 250 grados centígrados, sería mi presión inicial y mi temperatura inicial. Y me dice B cuando sea la presión a 500 kilopascales, cuando baje la presión. Y C también determine la temperatura del inciso B. Entonces va a haber dos estados, un estado inicial a un estado final. ¿Qué debo ver en estas condiciones? Fíjense que en la primera condición tiene una presión de 1 megapascal y 400 grados centígrados. Temperatura 1, presión 1. Y me dice para determinar los trabajos cuando baje la temperatura pero mantenga la presión. ¿Qué tipo de proceso sería en este caso si la presión sigue siendo igual? Proceso isobárico. Correcto, un proceso isobárico porque la presión se mantiene constante. Entonces aquí va a haber de un estado 1 a un estado 2, en el cual el proceso va a ser isobárico porque la presión se mantiene constante. Mi presión 1 sigue siendo igual a la presión 2. De dato inicial yo tengo la masa, que es 3 kilogramos, 0,3 kilogramos, y la presión 1 de 1 megapascal y temperatura 1 de 400 grados centígrados. Y la sustancia es agua, ¿no? Que voy a tener. Va a realizar un proceso en el cual va de un estado 1 a un estado 2, donde baja su volumen al 60% y la presión se mantiene constante, pero decae la temperatura. ¿Qué es lo que está pasando acá entonces? ¿Está perdiendo calor o está ganando? Está perdiendo. Está perdiendo, ¿no? Porque se está enfriando. Ha bajado la temperatura. Si baja la temperatura, pierde calor. Si aumenta la temperatura, está ganando calor. ¿De acuerdo? Ahora sí. ¿Qué debo realizar para todos estos ejercicios? Primero, lo que me está pidiendo es que determine el trabajo de compresión. Entonces, primero, ¿qué tipo de ecuación voy a ocupar para este tipo de ejercicio? Si me pide el trabajo, para un proceso isobárico. ¿A qué sería igual el trabajo? Ya lo vieron con el ingeniero en la parte teórica, también hemos hecho ejercicio también, aplicación para proceso isobárico de trabajo. Aquí es igual. Sin pena, no pasa nada si se equivocan. Mejor es que se equivoquen aquí que en su examen. Va a ser trabajo igual a presión por diferencial de volumen, porque va a ser a la misma presión, pero para que haya trabajo tiene que haber un cambio de volumen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que van a aplicar esto, ¿no? Trabajo es igual
a presión por diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Bien. Una vez que tengo eso, ¿qué es lo que voy a aplicar entonces? Yo sé para qué este ejercicio lo que voy a aplicar, el trabajo de frontera móvil, va a ser, el trabajo va a ser igual a presión por diferencial de volumen, que diferencial de volumen va a ser volumen final menos el volumen inicial. Este es el trabajo para aplicación para un proceso isobárico. Cualquier tipo de ejercicio que sea isobárico, ya sea líquido o gas, se ocupa esta ecuación. Ahora, perfecto. Ya sé que tengo que aplicar. ¿La presión es dato? Sí, es dato. Pero yo no tengo mi volumen 1. Si tengo el volumen 1, yo puedo encontrar mi volumen 2 porque va a ser cuando llegue al 60%. Me falta mi volumen 1. Para poder determinar mi volumen 1, ¿qué voy a aplicar? Primero tengo que determinar las propiedades de este estado 1. ¿Qué hago entonces para eso? Para mi estado 1 yo voy a tener de dato la masa de 0,3 kilogramos, una presión 1 de 1000 kilopascales y una temperatura 1 de 400 grados centígrados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito mi volumen 1. Entonces, voy a ingresar a tabla con esta presión de 1000 kilopascales y voy a buscar la temperatura de saturación. Y con eso voy a comparar con mi temperatura de datos para determinar el estado de la sustancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir pantalla para que se vea todo. Ustedes tienen esta tabla, que es la tabla del Zenke. Y van a entrar a la propiedad de la sustancia que vamos a trabajar, que va a ser agua. Entonces voy a buscar donde esté el agua. Aquí está, agua saturada. ¿Con qué voy a entrar? En este caso, ¿qué tengo de dato? Presión y temperatura. ¿Pero qué tipo de fluido es? Líquido. Si es líquido, ¿con qué ingreso? ¿Presión o temperatura? Temperatura. ¿Seguro? Habían dos casos, ¿no? Siempre se le da preferencia a algo. Uno en el caso que sean sustancias de fluido líquido, como sea sustancia de fluido gaseoso. En líquido, ¿qué se da preferencia? ¿Temperatura o presión? No se olviden, eso es muy básico. No se pueden equivocar. En líquido, pregunta. Sí, en líquido. Sería la temperatura porque el líquido es incompresible. Ya. Pues está mal, Leo. En la parte de lo que son líquidos siempre se da preferencia a la presión, nunca se olvide. Líquido, si me da de datos presión y temperatura, preferencia siempre la presión. Y cuando sea la parte de gases, siempre se le da preferencia a la temperatura. ¿Ya? Ahora, entonces por esa razón en tabla yo tengo que ingresar con presión y no con temperatura. Entonces voy a ingresar a tabla de saturación del agua con la presión de 1000 kilopascales. Entonces, esta tabla, fíjense que la primera columna es temperatura, no me sirve. Tengo que entrar donde la primera columna sea presión. Y esta, fíjense que la primera columna es presión, con esta es la que voy a entrar. Y voy a buscar los 1000 kilopascales. Y ahí está. Para 1000 kilopascales, que es de presión, ¿cuánto es la temperatura de saturación? ¿Cuánto se ve ahí?
179,88. Correcto. Entonces voy a tener la temperatura de saturación 179,88 grados centígrados. Entonces eso voy a copiar como la temperatura de saturación a esa presión. Entonces, para 1000 kilopascales, la temperatura de saturación es 179,88 grados centígrados. Y luego comparo con mi temperatura de dato. ¿Cuál es mayor? ¿Mi temperatura de dato o mi temperatura de saturación? De datos. La temperatura de datos. De dato. Si en ese caso la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, entonces lo que voy a tener es un estado de vapor recalentado. Si en el caso fuera al revés, que mi temperatura de saturación sea mayor que la temperatura de dato, ¿qué tipo de estado sería? Mezcla. No, no es mezcla. Para que sea mezcla, la presión y la temperatura tienen que ser de saturación. En este caso no van a ser iguales, fíjense. Entonces, cuando la temperatura de saturación sea mayor que la temperatura de dato, va a ser líquido subenfriado. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Y cuando la temperatura de dato sea mayor que la temperatura de saturación, va a ser vapor recalentado, lo que vemos acá. ¿Se entendió? Bien. Ahora sí. Entonces, como es vapor recalentado, debo entrar a la tabla de vapor sobrecalentado del agua. Vuelvo a tabla y la tabla de saturación del agua no me sirve porque es un vapor sobrecalentado. Entonces voy a entrar donde diga vapor de agua sobrecalentado, que lo tengo acá. Fíjense, es otra tabla. Entonces voy a ingresar con la presión de 1000 kilopascales. En megapascales, ¿cuánto sería? 1 megapascal. 1 megapascal, ¿no? Entonces voy a buscar donde hay la presión de 1 megapascal. 0.8, 1 megapascal. Y fíjense que aquí está la temperatura de saturación que hayamos visto en la tabla. ¿Lo ven? 179,88. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la temperatura de dato que nosotros tenemos. ¿Qué temperatura es? 400 grados centígrados. Entonces, para esa temperatura y esta presión le corresponde un valor de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. ¿Se ve? Bien. Entonces voy a copiar mi volumen específico, 0,30.661 metros cúbicos sobre kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces agarro, copio y lo tengo acá. 0,30.661 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es mi volumen específico de datos que voy a tener para esta temperatura y a esta presión de vapor sobrecalentado. Y yo sé que mi volumen específico es igual al volumen de datos, o el volumen absoluto, sobre la masa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Es la fórmula que aprendimos al inicio. Voy a poner con otro color para que sepan que es fórmula directa. Ahí está. Entonces lo que yo tengo acá que despejar es el volumen, porque la masa es dato. Fíjense que la masa es 0,3 kilogramos. Y mi volumen específico 1 lo acabo de encontrar por tabla. Entonces despejo el volumen absoluto. Entonces mi volumen absoluto va a ser igual a la masa por el volumen específico. Esta masa que estaba acá, lo mando a multiplicar. Y tengo la cantidad de masa, 0,3 kilogramos, por el volumen específico de 0,30.661 metros cúbicos sobre kilogramo. Kilogramos con kilogramos se me van y me queda en metros cúbicos. Lo que me va a dar que el volumen absoluto es 0,091983 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Me dicen si le sale el mismo valor?
Sí sale. Perfecto. Entonces ya tengo mi volumen específico 1, mi volumen 1. Entonces ya tengo este dato para poder encontrar el trabajo. Ahora me falta mi volumen 2. ¿Qué hago para determinar mi volumen 2? ¿Qué aplicaría? ¿Cómo determinarían el volumen 2? Fíjense el enunciado. En el lugar de los topes corresponde al 60% del volumen inicial. ¿Qué quiere decir? Si quiero este volumen de acá, va a ser el 60% por el volumen inicial. Fíjense que solamente va a avanzar hasta dónde ese volumen de compresión. Hasta los topes. Porque más de ahí no va a bajar porque estos topes lo van a detener a este tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Teo. Bien. Entonces, con eso ya tengo mi volumen 2. 0,6 por el volumen que acabo de encontrar. Entonces, el volumen de los topes va a ser el 0,6 por 0,09198,3 metros cúbicos. Entonces, el volumen hasta los topes va a ser de 0,05519 metros cúbicos cuando llega a tocar los topes. ¿Me dicen si les sale ese valor? ¿Les sale? Sí sale. Perfecto. Entonces ya determiné mi estado 1, mi volumen 1 y mi volumen cuando llega a los topes. ¿Qué hago para mi estado 2? Tengo una presión 1 y tengo una temperatura 1 que es igual a la presión 2, pero tengo mi temperatura 2 de 250. Entonces necesito determinar eso. En el estado 2 va a ser la misma masa, va a ser la misma presión. Si es la misma presión, a esa presión le corresponde una temperatura de saturación de 179,88 grados centígrados, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ahora, fíjense que 250, que mi temperatura 2, sigue siendo mayor que la temperatura de saturación. Entonces sigue siendo vapor sobrecalentado. Entonces debo entrar con la misma tabla de vapor recalentado, pero a esta temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora sí. Sí. Entro a esta tabla de vapor con la presión de 1 megapascal, que sería igual a 1000 kilopascales, a esta temperatura de saturación que ya habíamos visto, pero a la temperatura de 250, que es mi temperatura de dato. A esa temperatura le corresponde un volumen específico de ¿cuánto? ¿Cuánto ven ahí? 0,23.275. Perfecto. Ese valor lo voy a copiar y lo voy a anotar acá. 0,23.275 metros cúbicos sobre kilogramo. Ese es en volumen 2 que voy a tener, mi volumen específico 2, en esta condición de estado. Entonces, recuerdo que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Tengo la masa que va a ser lo mismo. ¿Por qué sigue siendo la misma masa? ¿Alguien me dice? ¿Por qué es 0,3? Porque es Porque es un sistema cerrado. Porque es un sistema cerrado. Muy bien. Como el sistema es cerrado, no hay transferencia de materia. La materia sigue siendo constante. La masa se mantiene. Entonces, 0,3 kilogramos por el volumen específico de 0,23275 metros cúbicos sobre kilogramo. Reemplazo. Kilogramos con kilogramos se van y me queda en metros cúbicos. Me va a dar que el volumen 2 va a ser igual a 0,069825 metros cúbicos. Ahora, una vez que ya determino ese valor, me fijo, este volumen
2 es mayor que el volumen de los topes? ¿Sí o no? Sí. Entonces, como el volumen 2 es mayor que el volumen de los topes, el pistón no llega a tocar los topes. Entonces, solamente el trabajo va a ser desde el volumen 2 hasta el volumen 1. Si hubiese salido menor, supongamos que hubiese sido 0,03, ¿qué hubiera pasado? ¿O cuál trabajaría para este trabajo? De los ¿Con el topes. volumen 2? Con el volumen de los topes. Si este es menor que el volumen de los topes, no va a bajar más. Puede bajar la presión o puede bajar su volumen, pero de acuerdo a estos topes no va a bajar más. Lo máximo que va a llegar a bajar es hasta donde están los topes. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Bien, ahora sí. Entonces, para mi trabajo, entonces voy a aplicar este volumen 2 que acabo de encontrar con este volumen 1 a la presión de 1000 kilopascal. Y ya con eso determino el trabajo. El trabajo es igual a la presión por diferencial de volumen. 1 megapascal, que equivale a 1000 kilopascales, y mi volumen que voy a tener, que es mi volumen 2, 0,069, 1825 menos 0,091.983 metros cúbicos. Y pascales sabemos que es newton sobre metro cuadrado. Con este metros cúbicos se me queda en metros, entonces va a ser newton por metro, kilojoule. Entonces voy a dar en este valor, ¿no? Le va a dar menos 22,158 kilopascales por metro cúbico, que sería igual a 1 kilojoule. 1 kilojoule equivale a 1 kilopascal por metro cúbico. Y ese sería el resultado. Me dice si le sale el mismo valor. Sale ese valor. Bien. Ahora, como el resultado es negativo, ¿qué me indica el signo negativo? Solamente me indica la dirección del proceso que se está realizando. Siempre cuando el trabajo se realice sobre el sistema, en este caso el sistema es lo que estamos estudiando, el fluido que está aquí adentro, siempre el trabajo va a ser negativo. Pero si en el caso de esto hubiera sido que el trabajo expande, entonces el resultado me tiene que dar un valor positivo. ¿De acuerdo? Si el trabajo sale positivo, si ingresa de compresión, negativo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Eso es lo que le explicaba al ingeniero cuando le explicó la primera parte de la primera ley. El trabajo siempre cuando ingrese, cuando sea proceso de compresión va a ser negativo y cuando expanda va a ser positivo. Y en caso del calor, cuando el calor ingrese, o sea, la adición del calor va a ser positivo y cuando pierda calor va a ser negativo. Ahora, para el inciso B, ¿qué me dice para el inciso B? Cuando la presión baje a 500 kilopascales y ya va a haber 3 estados. Entonces, ¿qué hago para aquello? Hago los 3 estados. Uno va a ser cuando llegue a 0,3, que es el inicial, con una presión de 1 megapascal y la temperatura de 400 grados centígrados. Va a ser un proceso isobárico, que ya lo habíamos visto, la misma presión, pero cuando llegue a topar los topes. Aquí ya llega a tocar los topes. Y cuando llega a ese tope, va a haber un proceso isocórico. ¿Por qué? Porque el volumen se va a mantener constante por más que baje la presión, por más que baje la temperatura. Ya no vuelve a cambiar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Los topes van a impedir que se mueva el émbolo. Entonces, como va a decaer aquí lo que es la presión, va a ser un proceso isocórico. Entonces, determino el trabajo total. El trabajo total va a ser la sumatoria de los dos trabajos. Del proceso 1 del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 3, como tenemos acá. Ahora,
¿Por qué creen que en el proceso isocórico no va a haber trabajo? De 2 a 3, ¿por qué aquí es 0? Porque el volumen es constante. Porque su volumen es constante y para que haya trabajo se tiene que mover. Si no hay un desplazamiento, un recorrido, no hay trabajo, ¿de acuerdo? Entonces siempre cuando ustedes vean un proceso isocórico, su trabajo va a ser nulo, va a ser 0. Entonces de 2 a 3 no hay trabajo. Entonces el trabajo que va a haber va a ser solamente de 1 a 2, pero en este caso va a ser cuando llegue a topar los topes. Pero en ese caso no va a cambiar el volumen. Entonces va a ser de un estado 1 a un estado 2, un proceso a presión constante, pero al volumen cuando llega a los topes. Entonces voy a tener ese trabajo total, que va a ser el trabajo 1 a 2, que va a ser la presión por el volumen cuando llega a tocar la barra o los topes, menos el volumen inicial que tenía acá, que ya también lo habíamos calculado anteriormente. Este es el volumen de los topes, y este es el volumen del estado 1. El trabajo de 1 a 2 va a ser los 1000 kilopascales por mi volumen de los topes, que es 0,05517, menos 0,091.983, y eso va a estar en metros cúbicos. Lo que me va a dar un valor de menos 36,803 kilojoule, ya más directo. Me dicen si le sale ese valor. Sale. Bien. Entonces mi trabajo total va a ser el valor que hayamos encontrado. Se hace sobre el sistema. Siempre cuando salga negativo significa que te está haciendo el trabajo sobre el sistema. Ahí está. Para el inciso C, ¿qué me dice? Para el último. También determine la temperatura del inciso B. Entonces quiero la temperatura para este caso, cuando llegue acá. ¿Qué hago entonces para aquello? Tengo la presión de 500 kilopascales y tengo mi volumen específico 2, que va a ser igual a mi volumen específico 3, porque no cambia el volumen en proceso isocórico. Y es un sistema cerrado, no cambia la masa, sigue siendo la misma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces mis volúmenes específicos tienen que ser iguales. Mi volumen específico 2 va a ser igual a mi volumen específico 3. Y recuerdo que mi volumen específico 3 va a ser el volumen sobre la masa. Ya tenemos nosotros nuestro volumen, que es 0,05517 metros cúbicos, sobre la masa de 0,3 kilogramos, porque el sistema es cerrado. Y le va a dar un volumen específico de 0,1839 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, ¿qué hago? Voy a entrar a tabla con esta presión y voy a buscar el volumen específico de líquido saturado y de vapor saturado a la presión de 500 kilopascales. Entonces busco en la tabla 500 en la tabla de saturación siempre primero. Aquí está, la presión de 500. ¿Cuánto es mi volumen específico de líquido saturado? 0,00193. Y mi volumen específico de vapor saturado es 0,37483. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, entonces esos valores los voy a copiar y lo voy a anotar. 0,0193 metros cúbicos sobre kilogramos, que es el volumen específico de líquido saturado, y mi volumen específico de vapor saturado, 0,37483 metros cúbicos sobre kilogramo. Y agarro y comparo. 0,1 es mayor que 0,01, sí. Pero 0,1 es menor que 0,3.
¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, mi volumen específico de líquido saturado es menor que el volumen específico de datos, pero mi volumen específico de datos es menor que el volumen específico de datos. Ahora, como esto es menor, entonces voy a tener que el volumen de datos está entre medio de 0 y 1. Entonces, si está entre medio de 0 y 1, es un estado de mezcla, donde va a haber líquido y vapor. Entonces está en la condición de saturación. Esta presión sería la presión de saturación y esta temperatura sería la temperatura de saturación. Y con eso determino que el estado está en condiciones de saturación y mi temperatura de dato va a ser la temperatura de saturación que tengo en tabla. Entonces, agarro y copio. Para 500, mi temperatura de dato es 151,83 grados centígrados. ¿Le sale ese valor? Sí, ¿no? En tabla está ese mismo. Y eso es lo que voy a anotar acá. Aquí. Ahí lo tengo. 151,83 grados centígrados. Y esa es mi temperatura 3, lo que me pedía el inciso C. Ahí lo tengo. Determine la temperatura del inciso B. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda hasta acá? Se entendió, Teo. Perfecto, entonces. Bien. Vamos a hacer otro. Fíjense este. Se condensa vapor saturado de agua a un sistema cerrado, enfriándolo a la presión constante hasta que un líquido saturado, a que te llegue un líquido saturado a 40 kilopascales. Determine la transferencia de calor, me está pidiendo calor, y el trabajo realizado durante el proceso. Me piden kilojoules sobre kilogramo. Unidad de energía sobre unidad de masa. Entonces, de datos yo voy a tener dos estados, un estado 1 y un estado 2. Tengo que la masa va a ser constante porque el sistema es cerrado, no hay transferencia de materia, solamente de energía. Y un proceso isobárico porque me lo dice el ejercicio, ¿no? A presión constante. Si la presión es constante, es un proceso isobárico. La presión 1 es igual a la presión 2, de 40 kilopascales. Y va de un estado de vapor saturado de agua hasta un estado de líquido saturado, que es lo que me dice el ejercicio. Entonces, ¿qué hago? Voy a determinar las condiciones para eso. Para la primera ley yo sé que es calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. Si quiero solamente calor, va a ser igual al trabajo más la variación de energía. Para el trabajo sabemos que es un proceso isobárico, el trabajo va a ser igual a presión por diferencial de volumen. Desde un volumen 1 hasta un volumen 2. Entonces voy a tener que el trabajo va a ser igual a presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Ahora, de esa manera yo determino el trabajo. Pero también sé que mi volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Lo voy a hacer un poco más. No me lo voy a dejar. Que mi volumen específico es igual al volumen absoluto sobre la masa. Si quiero el volumen va a ser la masa por el volumen específico. Eso lo voy a reemplazar acá. Si lo quisiera en unidades de kilojoules sobre kilogramos. Masa por el volumen específico 2 menos la masa por el volumen específico 1. Solamente estoy agarrando y reemplazando. ¿De acuerdo? Y fíjense que la masa, como el sistema es cerrado, es constante. Puedo llegar a factorizar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, esta masa que está aquí multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar presión por diferencial de volúmenes específicos, ya no volúmenes absolutos. ¿De acuerdo? Esto siempre voy a ocupar, siempre y cuando sea sobre la unidad de masa. ¿De acuerdo? Ahora sí.
Entonces ya tengo esta mi ecuación número 2. Ahora, sabiendo que yo reemplazando acá voy a tener calor que va a ser igual a la presión por la diferencia de los volúmenes específicos más la energía interna. Y la variación de energía interna es energía interna final menos la energía interna inicial, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es agrupar. Primero, presión por volumen específico 2 más la energía interna 2. Menos la presión por el volumen específico 1 más la energía interna 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Fíjense que estoy agrupando estos dos términos más este, que sería este valor de acá. Lo voy a subrayar para que se den cuenta. Voy a poner un color rojo. ¿Qué estoy haciendo? Este término de acá. Ahora sí. Este término con este. Entonces me queda presión por volumen 2 más la energía interna 2, que sería todo esto de acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y luego hago el otro término. Entonces sería presión, sería menos, que es este signo de acá, presión por volumen 1, sería presión por mi volumen 1, que sería esto de acá. Y fíjense, menos por menos me da más. Y va a ser la energía interna 1, que sería todo esto de acá, lo que acabamos de anotar. ¿Qué sería esto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ahora, siempre cuando vean presión por volumen específico más energía interna, se considera como es el trabajo de flujo más la energía interna, que eso va a ser igual a la entalpía. Entonces necesariamente solamente tengo que encontrar la entalpía para encontrar el calor. Entonces, para reducirlo en una expresión más pequeña, el calor va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces va a ser la entalpía final menos la entalpía inicial. Entonces tengo que encontrar de acuerdo a los valores que yo tengo. Si es saliente, va a ser de esa manera. En este caso, fíjense, la entalpía de líquido saturado sería HF. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Y si es de vapor saturado, HG. En tabla. ¿Sí? sí, Ahora sí. Como el tipo de proceso es a presión constante en un proceso bárico, lo que está aquí cambiando es lo siguiente. Si va de un estado de vapor saturado a líquido enfriado, ¿qué está pasando? ¿Está ganando o está perdiendo calor? perdiendo. Perdiendo. Está perdiendo. Muy bien, correcto. Entonces lo que está perdiendo es calor. Por eso que dice menos saliente. Entonces por eso es que está perdiendo calor. Entonces va a ser HF, que es el final, menos HG. Y lo cambio a la posición para obtener un valor positivo. Solamente eso, pero yo sé que es saliente. Si me sale negativo, está bien. Ya no necesito ponerle saliente porque se va a sobreentender. ¿De acuerdo? Si a usted le sale Q negativo, significa que está perdiendo. Si le sale Q positivo, está ganando. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hecho anteriormente con el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Yo sé que HG menos HF también es igual al HFG, el promedio, que es la diferencia de ambos, que el ingeniero le explicó y yo también le expliqué en sustancias puras. ¿Recuerdan, no? Que esto es igual a esto. ¿Sí? Para los que no recuerden, lo voy a volver a hacer esta parte de acá. Lo que estoy diciendo, que el HFG es igual a decir a la diferencia del HG menos el HF.
Eso es lo que le estoy indicando. Entonces, es suficiente, voy a volver acá, es suficiente solamente que encuentre este valor, porque ya directamente no necesito sacar esto, porque ya lo tengo que es eso. Lo ideal es que ustedes encuentren el valor de este y saquen el resultado que le va a dar lo mismo que este. Vamos a ver, vamos a demostrar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué dato tengo? Presión, 40 kilopascales. ¿Y cómo es de vapor saturado a líquido saturado? ¿Está en condiciones de saturación, sí o no? Sí. 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 Entonces, es suficiente que entre a la tabla de saturación del agua con 40 kilopascales. Entonces, con presión de 40. Entonces voy a agarrar, subrayar 40 kilopascales. Mi temperatura de saturación sería esta. Y voy a buscar el HF y el HG. HF y el HG. Y el HFG. Fíjense que están acá. Ahora, ¿cuánto vale mi HFG? 2318,4 kilojoules sobre kilogramo, mi entalpía, ¿cierto? Para 40 kilopascales, vale esto. ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Entonces voy a copiar ese valor. 2318,4. 2318,4. Ahora quiero demostrar que si resto esto menos esto me da lo mismo que esto. Vamos a ver. Entonces, pongo el primer valor. 2636.1 menos 317.62. Me dicen si le sale lo mismo, 2318,4. Sale lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, da lo mismo que yo haya hecho la operación o directamente hubiera copiado este valor. Aquí lo hizo por lo más rápido, lo más simple, copiar el valor porque ya sabíamos que era de vapor saturado y líquido saturado, pero no siempre va a ser eso. Puede ser que me den una condición de mezcla el uno y el otro vapor saturado o sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces yo he sacado de la tabla A5 en sistema internacional el valor de esta entalpía HF sub G, la diferencia de la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado, a la presión de 40 kilopascales. ¿Hasta aquí todo entendido? Sí. Bien. Entonces de ahí mismo yo tengo que sacar mi volumen específico 1, mi volumen específico 2. Mi volumen específico 1 va a ser el volumen específico de líquido saturado y mi volumen específico de 2 va a ser el volumen específico de vapor saturado. Vamos a ver. Para 40, mi volumen específico 1 sería este. Y mi volumen de vapor saturado sería este. 3,900 o 3,9933 metros cúbicos sobre kilogramos. 3,993 metros cúbicos sobre kilogramos. Y mi volumen específico 1, que es el volumen específico de líquido saturado, 0,0126. Y fíjense, para 40, 0,0126. Ahí lo tienen. Y una vez que tengo eso, también puedo encontrar mi energía interna. Mi energía interna de líquido saturado sería esta.
Y mi energía interna de vapor saturado sería este otro valor. Y lo puedo determinar, ¿no? Ahí está. Para líquido saturado, 317,58 y para vapor saturado, 2476,3. Ahí está. Si quiero el trabajo, solamente es presión por diferencial de volúmenes específicos. La presión de 40 kilopascales, mi volumen específico de vapor saturado, 3,993, menos el volumen específico de líquido saturado, 0,0126. Y ya con eso me va a dar en kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale 159,7. Sí sale ese valor. Hola, Teo. Perfecto. Hasta acá todo claro, ¿hay alguna duda? Todo claro. Perfecto. Bien, fíjense en este otro ejercicio. Lo que vimos inicialmente eran con sustancia líquida, que sería agua, o ahora sí vamos a entrar con gas. ¿Qué me dice? Considera un sistema en un dispositivo cilindroémbolo que contiene gas de nitrógeno. Inicialmente el sistema está a una presión de 1 megapascal y 427 grados centígrados. Ahora sufre un proceso isobárico hasta que la temperatura llega a 27 grados centígrados. Como dice que es un proceso isobárico, significa proceso a presión constante, no cambia la presión, se mantiene. Determina la presión final y la transferencia de calor en kilojoules sobre kilogramo. Pide esa relativa en ese proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Como el proceso es a presión constante, la presión es la misma, la inicial es igual que la final, porque es un proceso isobárico. Entonces lo que me faltaría sería determinar la transferencia de calor, la energía. Entonces en el desarrollo voy a tener que la energía entrante menos la saliente es la que queda dentro del sistema. Entonces es calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. Y yo sé que este trabajo, si lo tengo de este lado restando, lo paso al otro lado a sumar, va a ser igual a la variación de entalpía, que va a ser trabajo más la variación de energía interna es igual a la variación de entalpía. La entalpía final menos la entalpía inicial. Pero como es un gas, no puedo determinar entalpía directamente. ¿Qué ocupo? La relación con las capacidades caloríficas. Como es entalpía, va a ser con la capacidad calorífica a presión constante. Entonces voy a tener que el calor va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica a presión constante por la variación de temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, como es un gas ideal, voy a determinar para la sustancia, que en este caso sería nitrógeno, el valor del Cp, que es la capacidad calorífica a presión constante para el nitrógeno. Entonces voy a entrar a la tabla y me voy a más arriba donde está la parte de gases. Acá. Y busco donde esté el nitrógeno. ¿Cuánto vale su Cp? 0,39 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. ¿Se logra ver? Sí. Sí, se ve. Entonces, copio ese valor, que sería eso, 1,039 kilojoules sobre kilogramo grados Kelvin. Y luego, la temperatura. Mi temperatura inicial 427, mi temperatura final 27 grados. ¿Qué debo hacer? Llevar de grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo hago para llevarlo?
Le sume ¿Qué le van a sumar? 273. 273, ¿no? Para llevar de grados centígrados a grados Kelvin, le tengo que sumar 273 para llevar de una escala relativa a una escala absoluta térmica, ¿no? Entonces, fíjense, 427 más 273 me va a dar 700 grados Kelvin. Y para 27 más 273 me va a dar 300 grados Kelvin. Y ahí lo tengo. Multiplico la diferencia de eso por la capacidad calorífica a presión constante del nitrógeno y voy a tener que mi calor saliente del sistema va a ser 416 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. Sale ese valor. Perfecto. ¿Hasta acá se ha entendido o hay alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces. Este es lo mismo, similar, en este caso es un cilindro émbolo que contiene un gas argón y pasa un proceso isotérmico, proceso a temperatura constante, de una presión de 200 kilopascales y 100 grados centígrados hasta 50 kilopascales. Durante el proceso se transfiere 1500 kilojoules de calor al sistema. Determine la masa del sistema y la cantidad de trabajo producido. Entonces tengo este sistema que se le agrega calor. La sustancia es gas, que sería argón, a una presión de 200 kilopascales y una temperatura de 100 grados centígrados. Aplico lo que es el balance de energía. La energía entrante menos la energía saliente es igual a la energía dentro del sistema, que sería calor menos el trabajo, igual a la variación de energía interna. Y como es variación de energía interna, es la masa por la capacidad calorífica volumen constante por la diferencial de temperatura. Pero como es a temperatura constante, no hay variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Y si no hay variación de temperatura, T2 menos T1, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. Entonces, esto se anula. Entonces, el calor va a ser igual al trabajo. Como ya tengo el calor que es 1500 kilojoules, entonces ya directamente ya tengo el trabajo, que sería 1500 kilojoules. ¿Y qué hago para determinar entonces la masa? Yo sé que el trabajo para un proceso isotérmico es igual a la masa por el R específico por la temperatura por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Esta es la deducción, nada más. Y de aquí yo voy a reemplazar por lo siguiente. Lo puedo también llevar en forma de la presión. Ya sea con esta ecuación o con esta otra ecuación, la puedo determinar. Ambas son válidas. Que la masa por el R por la temperatura por el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Despejo la masa. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Pasa del trabajo saliente sobre el R específico del argón por la temperatura por el logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2. Vamos a ver. El trabajo es de 1500 kilojoules. El R específico para el argón lo determino de tabla. Busco argón, mi R específico es 0,2081 kilojoules sobre kilogramos, grados Kelvin. ¿Se logra ver? Ahí está. Sí. Entonces lo copio. Ahí lo tengo. Por la temperatura, que sería los 100 grados centígrados más 273, sería 373 grados Kelvin. Por el logaritmo natural de la presión inicial, que sería 200 kilopascales, y mi presión final de 50 kilopascales. Y me va a dar una cantidad de masa de 13,94 kilogramos. Me dicen si les sale ese valor.
Sale ese valor. Listo. Ya si quisiera determinarlo de la otra manera con función, de aquí sale la relación porque lo coloca la presión. Como es el volumen, reemplaza de la ecuación del gas ideal. Sabemos que la ecuación del gas ideal es presión por volumen, número de moles por el R universal por la temperatura. Que yo también sé que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Y yo sé que el R universal sobre la masa molar es el R específico. Y yo sé que esta masa, si lo paso a dividir al volumen, es el volumen específico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces da lo mismo que yo haga y despeje de aquí el volumen. Si despejo el volumen va a ser R específico por la temperatura 1 sobre la presión 1. Y para el volumen 2 sería de igual manera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí. Entonces, si yo logro reemplazar lo mismo, voy a hacer volumen 2 sobre volumen 1. Entonces aquí voy a tener R por la temperatura sobre la presión 2 sobre R por la temperatura sobre la presión 1. Como el R es del mismo gas, la misma sustancia, se simplifica, y como la temperatura es la misma, se simplifica. Entonces voy a tener presión 1 sobre la presión 2. Extremo por extremo, medio por medio. Y de ahí nace esta ecuación. Por eso llegué a reemplazar acá. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Entendió? No. ¿Se entendió? Se entendió todo. Perfecto, entonces. Ahora este otro. Fíjense que ya vamos subiendo el nivel de la complejidad. Empezamos con lo más básico, ahora vamos entrando en lo más pesadito. Un dispositivo cilindro émbolo con resorte contiene 1 kilogramo de dióxido de carbono. Este sistema se calienta hasta llegar a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Y a 1000 kilopascales le corresponde una temperatura de 300 grados centígrados. Determine la transferencia total de calor del sistema y el trabajo producido del sistema. Primero, es un cilindro émbolo con un resorte, aquí lo tenemos. La sustancia que se va a trabajar es dióxido de carbono, un gas. Entonces aquí va a haber un trabajo realizado por este resorte. Ahora, ¿qué hago para eso? Primero tengo que saber el R del dióxido de carbono y la capacidad calorífica o volumen constante del dióxido de carbono. Entonces voy a entrar y voy a buscar dióxido de carbono, el monóxido y el dióxido de carbono. Mi R específico y mi CB. Mi CB es 0,657 y mi R específico es 0,1889. Aquí lo tengo, 0,1889 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin y 0,657 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. ¿Está bien? ¿Entiende de dónde saqué, no? De la misma tabla. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Yo, Sí. Entonces aplico el balance de energía, que es la energía entrante menos la energía saliente, igual la energía dentro del sistema. Calor menos el trabajo es igual a la variación de energía interna. Y como la variación de energía interna va a ser igual a la masa por la capacidad calorífica o volumen constante por la variación de temperatura. Entonces lo que voy a aplicar es lo siguiente. Necesito determinar mi volumen 1 y mi volumen 2, que va a tener de acuerdo a las situaciones que me está dando el ejercicio. A esta presión, a esta temperatura, a esta presión y a esta temperatura. La masa se mantiene porque es un sistema cerrado, no hay pérdida de materia. Entonces sigue siendo 1 kilogramo, como me dice acá, 1 kilogramo de dióxido de carbono. El R del dióxido de carbono ya lo tenemos, que es 0,1889, por la temperatura 1, que sería
la temperatura que me está dando, de 25 grados centígrados. A grados Kelvin, ¿cuánto sería? 198, ¿no? ¿Sí? Ay, no lo creo. ¿Le sale lo mismo? Sí, ¿no? 25 más 273 le va a dar 298. Sale. Y mi presión 1 es de 100 kilopascales. 100 kilopascales. Reemplazo y le va a dar este volumen de 0,5629 metros cúbicos. ¿Le sale ese valor? Sale ese valor. Y para mi volumen 2 sería lo mismo, pero con los estados de presión 2, que sería los 1000 kilopascales y los 300 grados centígrados. Los 1000 kilopascales y los 300 grados centígrados más 273 me va a dar 573 grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Y una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es que me va a dar un volumen 2 de 0,1082 diré. ¿Le sale el mismo valor? Sale ese valor. Bien. Entonces determino el trabajo, pero en este trabajo va a haber un resorte más. Entonces yo tengo un volumen 1 y un volumen 2 para 1000, la presión de 1000 y para la presión de 100, que ya le maché en esta gráfica, en base a lo que hemos sacado. Ahora, entonces el trabajo saliente va a ser igual al área, que va a ser directamente la sumatoria de las dos presiones, la presión 1 más la presión 2, dividido entre 2, por el diferencial de volumen. Tengo la presión de 100 más 1000 kilopascales sobre 2 por el diferencial de volumen, que sería 0,1082 menos 0,5629 metros cúbicos. Y le va a dar un valor del trabajo de 250,1 kilojoule. Me dice si le sale ese valor. Sí, sale eso, sí. Bien, como ya tengo el trabajo, solamente lo que necesito encontrar es el calor, que entonces va a ser igual, este trabajo que tengo aquí, restando, pasa al otro lado a sumar, y va a ser igual, el calor entrante va a ser igual al trabajo de 250,1 kilojoule por la masa por la capacidad calorífica volumen constante, que es 0,657 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, por la diferencia de temperaturas. En este caso tiene que estar en grado Kelvin. Sería los valores que tenemos acá. No va esto. No va a ser 573 y 298. Teo, disculpa, en el trabajo donde dice igual a área, presión 1 más presión 2 sobre 2 es el área del triángulo ese que está al lado. Correcto. Ah, ya, gracias. Ahí está.
Más directamente lo que me dice también es lo mismo, es decir, un dispositivo cilindro émbolo contiene de un sistema que determine la transferencia del sistema de trabajo producido por ese sistema. En este caso me está dando esa condición. Y es el área que va a generar esto, ¿no? Luego vamos a ver ejercicios donde haya que encontrar el trabajo del resorte. Me dice si le sale ese valor, 69.4. ¿Por qué le puse negativo el trabajo? Porque está entrando, ¿no? Es de compresión. Sale. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo claro? ¿Se ha entendido? Sí, tú. Perfecto. Bien. No quiero avanzar tampoco mucho más porque también me falta explicarles otro tipo de ejercicio como este otro. Vamos a hacer varios, pero falta que el ingeniero le explique lo que es la primera ley, algunos conceptos que lo va a explicar el día martes, y ahí directamente vamos a entrar con todo este ejercicio. Ahora ya no vamos a hacer ejercicios fáciles, sino ahora ejercicios complejos. Y directamente lo que es la variación de energía cinética y potencial, si acaso nos recuerdan, nace de esta ecuación que lo hayamos hecho creo anteriormente, que la variación de energía cinética es igual a un medio de la masa o el diferencial de la velocidad al cuadrado, ¿no? Aquí lo voy a borrar mejor para que se entienda. Ahí está. Esa es para la aplicación de la energía cinética y para la aplicación de la energía potencial sería la siguiente. Para la variación de energía potencial no hay nada más masa por la gravedad por la diferencia de altura, ¿no? La altura 2 menos la altura 1. Y esto ustedes mismos lo han visto en física 1 de todo lo que era energía cinética y energía potencial. ¿Recuerdan, no? ¿Sí? ¿Cuándo tiene que ver energía cinética? Cuando hay una velocidad variable. Si la velocidad es constante, la energía cinética es cero. ¿Cuándo tiene que ver energía potencial? Cuando hay una diferencia de altura. Si las alturas son iguales, la energía potencial va a ser cero. Esos son los conceptos básicos que tienen que hacer. Les voy a pasar algunos ejercicios, unos videos de física 1, lo que es energía cinética y potencial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como forma de repaso. Sí, Bien. Bien. Hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya de lo que avance el ingeniero,
termine lo que es sistema cerrado, que le voy a explicar, y sistema abierto posiblemente. Ya me faltaría nomás explicarle todo lo que es sistema cerrado, ejercicio complejo, y entrar a lo que es sistema abierto con los aparatos. Y luego de eso viene la segunda ley y ciclo, ¿no? Y ahí acabaría la que es la materia. Entonces, hay tiempo suficiente para terminar. No hay pena por eso. ¿Hasta acá todo claro? ¿O hay alguna duda que no se haya podido entender hasta acá? Disculpe, ingeniero, así son las preguntas del examen, como las que hacemos con usted, así, es para ir preparando las tablas y todo eso. Exactamente, sí. Todo lo que yo les enseño y les explico son similares. No significa que sean lo mismo, pero son similares. Por ejemplo, lo que hemos hecho de gas reales son también ejercicios que se han preguntado en el anterior semestre y demás. No lo mismo, pero similar. No se le va a preguntar nada que no se le haya enseñado. ¿De acuerdo? También, como parte también la teoría, ustedes también la tienen que dominar, porque también el ingeniero le está enseñando, igual yo, igual le estoy explicando. ¿De acuerdo? No tengan pena. De acuerdo, ingeniero. ¿Otra duda que tengan? Una consulta auxiliar. ¿Las clases grabadas serán subidas a algún lugar para que las veamos? Sí, las he subido, solamente me faltan los dos últimos temas que las subo en el Classroom que tenemos de la materia. Si no lo tenés, creo que lo voy a poner de descripción del grupo para que así, si alguien no lo tenga, ustedes le digan que esté ahí. ¿Ya? Ya, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bien, si no hay más duda, entonces enciendan su cámara para la última asistencia visual. Hoy le voy a subir los videos para que lo tengan y ahí mismo estudiar. ¿Ya? Le voy a pasar todas las imágenes de los ejercicios que hemos hecho para que también lo vaya practicando y vayan sacando los mismos valores. ¿De acuerdo? Está bien, por favor. Bueno, eso sería todo por hoy día. Entonces, esta vez vamos a ir más temprano, pero ya la otra vamos a pasar el horario completo. ¿Listo? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Teo. Chao, chao. Hasta luego. Recording stopped.